Muy buenas tardes, 12 del mediodía, 4 minutos. Aquí sigue la W con un numeral, Andrea, inspirado en lo que vamos a hablar a continuación, que es el perdón social, pero lo volteamos, Sí, porque para muchos hablar de perdón social en el caso de hechos como los que giran en torno a la corrupción en Colombia, pues resulta algo imperdonable, toda vez que, e inadmisible, toda vez que el país está inundado por la corrupción. Y hablar de perdonar a los corruptos es casi como darles carta blanca para que vuelvan a sus andanzas o sencillamente para que sientan que el país les perdona ujú. algo que nunca deberían haber hecho, sobre todo cuando en muchos casos se trata de funcionarios públicos a quienes se les dio la confianza para manejar los recursos de una ciudad o de la nación y estos decidieron echárselos al bolsillo. Buenas tardes. Sí, Juan Pablo, buenas tardes. Pues hemos titulado así nuestra emisión a la que se pueden conectar ya en W Radio Colombia. Estamos en Facebook y en YouTube. Revuelo por el perdón social que propone Gustavo Petro. Lo dijo aquí el lunes en Sigue la W, cuando Mauricio le preguntó por la visita de su hermano Juan Fernando a la cárcel La Picota, pues él aseguró que sí, se reunió con Iván Moreno y que están planteando esa posibilidad de un perdón social. Hay que decirlo que no es la primera vez que Gustavo Petro menciona esto, les vamos a tener el recorderis, el contexto de todo lo sucedido, pero hay quienes también se preguntan, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de esta propuesta con la que hizo hace algunos meses el expresidente Álvaro Uribe Vélez de una amnistía general? ¿Recuerda usted? Claro, vamos a tratar de diferenciar lo uno de lo Ujú. otro para comprender muy bien qué es lo que hay en un escenario y en otro. Por eso, además, me parece muy bueno que vayamos a tener con nosotros, Andrea, a Cielo Rusinque, Ujú. que es constitucionalista, que hace parte del pacto histórico, pero que además es una de las personas que ha estado hablando de este asunto del perdón social desde hace un buen tiempo. Por eso nuestro numeral es imperdonable. Numeral es imperdonable. ¿Qué es imperdonable en Colombia? Pues Mauricio, muy buenas tardes. Usted después de la 1 de la tarde nos Sí, va a señor. presentar algo que es imperdonable. ¿De qué se trata? Sí, señor, es imperdonable, Juan Pablo, que en el año 2016, en diciembre de 2016, se anunció la construcción de 300 viviendas gratis en Ciénaga de Oro, en el departamento de Magdalena. Esa fecha la recordamos todos porque fue el día del coscorrón de el doctor Germán Vargas Lleras a su escolta, y allí se anunció que se construirían estas viviendas, y créame que hoy todavía no ha sido entregada una sola. No ha sido ¿Cómo entregada, así? O ni sea, siquiera se han terminado las 300 viviendas. no puede ser. El avance va en un poco más del Pero 90%. estamos hablando del mismo conjunto residencial, de las mismas casas del video del Coscorrón. Sí, ese día se anunció la construcción de esas Sí, sí, casas, de sí, sí, sí. 300 casas, esas mismas casas. O sea, Villa Sultana se llama o sea, la obra. se completan ¿cuántos años? ¿Seis 5 años? años, 3 meses. Sí, 6 años, ya, Ya, vamos para redondeé de 6. las 6 años. No puede ser. Sí. ¿Qué tal esto? Numeral, eso es Y imperdonable. no solo eso, a los que obtuvieron el beneficio, a los que recibieron estas casas, Ajá. muchos no cumplen los requisitos y por eso está también suspendida la entrega. Numeral es imperdonable. Bueno, imperdonable no conectarse consigue la W en digital porque tenemos más adelante también el termómetro en redes sociales de los candidatos presidenciales para ver qué nos dice la inteligencia artificial al comienzo ya de estos días de descanso para muchos de Semana Santa. Bueno, otros estarán trabajando, Andrea, sin parar, Jueves Santo, Viernes Santo, sábado, en fin, todo sin parar. Pero bueno. Sí, sí, las noticias no paran, por ejemplo. Las noticias no paran y vamos a estar muy atentos sobre todo el estado de salud de Freddy Rincón, Sí. porque pues siguen llegando los partes médicos, el panorama no parece muy alentador y por supuesto resultaría imperdonable no estar pendientes de quién es una de nuestras glorias del fútbol y hace ya 32 años nos trajo una gigantesca alegría, acuérdese usted de ese Mundial de Italia 90. Numeral es imperdonable. Le voy a leer algunos comentarios que empiezan a llegar Ajá. y hacemos una pausita rápida y nos vamos ya con nuestro carrusel de invitados sobre el perdón social. Dice, numeral es imperdonable, @Juan Cayo ahí. Numeral es imperdonable que le pidamos a las víctimas de la guerra perdonar a sus agresores y que se nos haga imposible perdonar a los corruptos. La plata vale más.
Dice @Juanca Spellman. Mire, esto es para usted, Mauricio. Numeral es imperdonable. Lo de Villa Coscorrón. Numeral es imperdonable. Villa Coscorro. Es imperdonable. Dice @AlexAbello80. Numeral es imperdonable, imperdible. No escuchar a Cielo Rusín que en la W acerca del perdón social. Conéctese. Ya vamos a estar con ustedes también en directo a través de nuestro YouTube Live y de nuestro Facebook Live para que usted nos pueda acompañar en video. Leeremos sus comentarios en los chats de cada uno de esos sistemas que tenemos para estar con ustedes, no solamente en radio, sino también en video. Alex Uno Zavala dice, numeral es imperdonable que se sigan robando el pie. Cada región hace de las suyas con este alimento para nuestros estudiantes y realmente es de pésima calidad. No pasa nada. Nadie responde. Aquí sigue la W, una pausa muy cortica y nos vamos a hablar del perdón social. Numeral es imperdonable. Los leemos en Twitter. Ya volvemos. ¿No sabe quién soy yo? ¿Qué? ¿No sabe quién soy yo, mijo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Procesado por terrorismo en 2016, extorsión, secuestro. Con Inspector, usted sí sabe. Automatice y simplifique los procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia con Inspector. Plataforma web para la consulta y verificación de listas vinculantes y PEPs. Más información en nuestra página web risconsultingglobal.com. Su empresa podría estar en riesgo y usted todavía no lo sabe. Nuestro equipo de consultores expertos en gestión de riesgos le ayudará a fortalecer sus procesos, de forma que contribuyan al mantenimiento de una estabilidad operativa, financiera, legal y reputacional. Risk Consulting Global Group, 20 años haciendo negocios transparentes. Visítenos en riskglobalconsulting.com. Martes Visa para más momentos únicos. Descubre tu nuevo plato favorito visitando algunos de los restaurantes seleccionados y aprovecha el 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Disfruta este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com. Solo en TP, on the spot, on the move. TP da la hora en la W. Señor locutor, por favor, diga usted qué hora es. 12 del mediodía, espero que está cambiando el reloj, y 12 minutos. Gracias, muchas gracias, señor locutor. En TP están las mejores marcas del mundo. Aplica a nuestras convocatorias On the Spot, donde podrás trabajar desde casa o sé parte de On the Move y diviértete en los sites más top de toda la ciudad. Escoge en qué modalidad quieres trabajar. New benefits, new schedules, new salary. Regístrate en tpjobscolombia.com. Let's go for more. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. Del mediodía, 13 minutos. Aquí sigue la W. Ya estamos conectados con ustedes a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube. Búsquenos, W Radio Colombia. Ya estamos en vivo. Lo mismo en Facebook, W Radio Colombia. Vamos a hablar del perdón social. ¿Qué significa? ¿En qué consiste? Y sobre todo, hasta dónde en Colombia estamos listos para hablar de perdón social a los corruptos, cuando algunos de ellos han defraudado miles de millones de pesos o billones de pesos, es decir, millones de millones, como es el caso Mauricio, refresquemos la memoria, caso de los hermanos Moreno Rojas. Ellos no están en la cárcel por haber defraudado a la ciudad de Bogotá por 1.000 millones de pesos o 2.000 millones. Lo de ellos se cuenta en billones, con B. Sí, señor, billones, y fue toda esa defraudación por los contratos de la malla vial de la calle 26 y otros que tuvieron que ver también con otras obras de infraestructura en Bogotá. Ellos tuvieron mucha responsabilidad, al igual que algunos concejales, contratistas. Recordemos que todo eso fue un entramado de diferentes personas que participaron en este acto de corrupción. Entonces, como usted bien lo dice, aquí fue billones de pesos los que se perdieron en Bogotá y que hoy todavía mantienen afectada la ciudad. Es que sobre eso, y ya vamos a ir, Andrea, con los invitados que usted nos va a presentar en este carrusel que vamos a tener de voces en torno a la propuesta del perdón social. Mauricio,
los hermanos Moreno Rojas y sus cómplices devolvieron toda la plata que se perdió? No, toda esa plata no se ha devuelto, hay plata que todavía está enredada, no se ha logrado recuperar por vía judicial, falta por vía administrativa también, que hay algunos procesos, pero todo el dinero no se ha recuperado. Hay algunos bienes que todavía están en poder de la fiscalía, están siendo objeto de extinción de dominio, y todo ese proceso para monetizarlo y para que finalmente regrese, regrese a la alcaldía, a la administración pública, pues todavía faltan algunos pasos, pero todo no se ha devuelto. Es que ahí es donde también Sí. uno dice, perdón sin que haya habido compensación. Es el momento de hablar de eso. Andrea, devolvamos el cassette un par de días, porque fue el lunes, fue hace 2 días, Sí. que en estos mismos micrófonos habló el candidato Gustavo Petro de Perdón Social, que además he visto que en las redes sociales dicen, pero ¿por qué no lo cuestionan? Les voy a explicar por si ustedes no estaban conectados con nosotros el lunes anterior, porque literalmente era la 1 de la tarde cuando se le hizo esa pregunta a Gustavo Petro, y a esa hora ya están Hernán Peláez y Martín de Francisco listos para hacer su programa. Y pues nosotros tenemos que cumplir unos horarios y tenemos que respetar a nuestros colegas. Por ende, no pudimos ahondar más en esa que fue la última o penúltima pregunta que se le hizo al candidato cuando estábamos al filo de la 1 de la tarde. Por eso no pudimos ahondar. No es que no hubiéramos querido, es que nos faltó tiempo. E infortunadamente, pues ahí sí, el reloj pesa sobre nuestras cabezas y nos toca respetar el espacio de nuestros colegas de los deportes. Así que hay nada que hacer, Andrea, y necesitaba hacer esta aclaración porque no fue descuido, fue falta de tiempo. Fue falta de tiempo porque le preguntamos por la situación en Putumayo, No, pues de por que el hablamos plan un montón de de infiltrar cosas. su campaña, bueno, muchos temas, pero pues aquí en Sigue la W fue que se dio esa noticia y por eso es que estamos hablando de ese perdón social que propone Gustavo Petro. Contextualicemos y ustedes mismos escuchen y vean lo que nos dijo el candidato presidencial aquí en Sigue la W el lunes. ¿Qué hacía Juan Fernando Petro en la picota? Hablando con Iván Moreno, que es, ustedes saben, pues el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino carrusel de la contratación. Del carrusel de la contratación de Bogotá. No es narco, no es parapolítico, no es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden allá ir a hablar con él y comprobarlo. Pero lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social. Podríamos hablar largo sobre este tema, pero me toca cortar. Esa es, digamos... Pero va a ser una noticia polémica, ¿no? Claro, obvio, porque además lo Iván dijimos, va a ser polémica y por eso claro, queremos usted lo cantó cuando estábamos a 1 minuto de la mocha, Andrea. Sí, lo advirtió, pero bueno, después de esta entrevista, pues el candidato presidencial ha dado algunas explicaciones a través de su cuenta de Twitter. Mostremos esos trinos, por favor. El primero de ellos dice: el perdón social es social, sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global. El perdón social es un proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad. Busquemos otro de esos trinos. No se trata como perdonar al ñoño, se trata de cómo nos perdonamos entre todos y todas como sociedad, en cada territorio concreto, para no seguirnos matando los unos a los otros, para cesar definitivamente la violencia. Y un tercer trino: el perdón social no es impunidad, es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. No es ni jurídico ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. No lo ordena el presidente, sino la sociedad. Y uno más, dice Gustavo Petro: por honestidad intelectual con la prensa que critica el concepto del perdón social sin leer sobre él, remito al proceso de investigación de las universidades del Rosario y Javeriana en el que he participado. El concepto ha sido propuesto por el filósofo Derrida. Derrida, sí, claro, Derrida, que escribió un libro y hizo un montón de conferencias sobre perdonar lo imperdonable. Jacques Derrida. Reflexiones sobre todo basadas en lo que representó para Europa el drama de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, el asesinato indiscriminado por parte de
los nazis sobre no solamente la comunidad judía, sino sobre un montón de poblaciones europeas. Derrida partía sus reflexiones de esos casos, que sí hablan de un mal que se le infligió a un pueblo entero, a un continente entero. Pero, no sé, yo creo, Andrea, que vale la pena abrir la discusión para saber hasta dónde perdonar lo imperdonable. Y en Colombia, para mí por lo menos, es imperdonable la corrupción, que es la madre de muchos, pero muchos de los males de este país, si no todos, pues resulta difícil. Y por eso yo más temprano puse un trino. Andrea, es que ahí sin vergüenza se lo reafirmo. Yo no puedo perdonar a unos señores que condenaron al atraso esta ciudad como los hermanos Moreno Rojas. No los puedo perdonar, porque además ni siquiera han devuelto la plata que se llevaron. Eso es imperdonable. Así como es imperdonable unos señores que se dedicaron a la compraventa de votos en elecciones previas, como son los ñoños. Eso es imperdonable, porque le han hecho un daño a la democracia que no tiene medida. Así como es imperdonable que un señor, como es el hombre que orquestó todo el desastre de centros poblados, siga tan campante y feliz, y ahora entonces imaginando y soñando el perdón. A mí me parece que nosotros no tenemos también como sociedad que perdonar a Tapias. No señor. Y tampoco a quienes han defraudado nuestra confianza, como una exministra, Karen Abudinen, a quien se le advirtió que se iban a robar esa plata, y ella sencillamente decía, no, yo estoy tranquila, todo está bien. No, señora, usted se le advirtió meses antes. Defraudaron la confianza de los colombianos. Es que hay una cosa muy distinta, creo yo, el camino entre quienes no tenían un mandato de la democracia para cuidar y velar por nuestros recursos, y sobre todo hacer proyectos y sacar lo mejor de nuestra plata, de nuestros impuestos para el bienestar de la sociedad, y se la robaron, o la ayudaron a que se la robaran, o permitieron que se la robaran. Y otra cosa son los delincuentes. Es que cuando usted ha votado por un señor como alcalde, en el caso de los Moreno Rojas, Andrea, usted le entregó las llaves de la caja fuerte, usted le dijo, confío en usted. Es que eran la institucionalidad desde el alcalde, los concejales, el contralor de Bogotá, entonces, pues sí, eso suena, es perverso. ¿Cómo perdonar a quien usted le dio la confianza entera y la defraudó? No lo sé. Numeral, para mí eso es imperdonable, pero ahí sí, cada quien que comente y los estaremos leyendo con eso imperdonable. Pero yo creo, Andrea, que vamos de una vez con la constitucionalista, profesora Cielo Rusinque, que es, creo, una de las personas que más ha tratado el tema del perdón social con el mismo candidato Petro, ¿no? Sí, una precisión, cuando digo perverso me refiero a los delitos que estos personajes cometieron, no a la propuesta que vamos a discutir hoy, pero sí, sin más preámbulos, Cielo Rusinque Urrego es ella abogada constitucionalista del Pacto Histórico, ella es presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano, incluso estaba preliminarmente en las listas al Congreso, pero sigue en el Pacto Histórico. Gracias por acompañarnos a esta hora. Cielo, háblenos de ese perdón social. ¿Por qué? Bueno, muy buenas tardes, Juan Pablo, muy buenas tardes, Andrea, Mauricio, miembros de la mesa, un especial saludo a la doctora Clara López que nos acompaña, a Carlos Fernando Galán y por supuesto a la audiencia. Yo creo que es importante y sobre todo es imperdonable no comenzar este pequeño debate o falso debate a mi juicio, sin hacer una claridad a la opinión pública respecto del contexto y el motivo en el que se da esta visita a la cárcel a Moreno, que ha resultado tan polémica, y sobre todo el motivo que da lugar a esta visita. Esta visita se da atendiendo una invitación de Néstor Ibar Moreno Rojas en su calidad de representante de derechos humanos de los recluidos en el centro penitenciario La Picota. La solicitud que ellos hacen es para ser escuchados sobre temas relacionados con derechos humanos y sistema carcelario
como producto de una reflexión colectiva en la que ellos consideran tener elementos para aportar en torno a problemáticas de nuestro sistema de justicia que son fundamentales, como lo revela, si ustedes quieren, la última sentencia de la Corte Constitucional de hace unas semanas. Salió el comunicado de prensa que ratifica otra sentencia de la Corte Constitucional que denunciaba el estado de cosas inconstitucional en nuestro sistema carcelario desde el 2013 y respecto del cual hasta el día de hoy no se han tomado medidas para hacer frente a esta gran urgencia humanitaria que implica la violación sistemática de derechos humanos y fundamentales a la población carcelaria. Sí, perdón, Cielo, ¿esa invitación llega directamente de Iván Moreno a Gustavo Petro o por qué termina yendo a la cárcel La Picota su hermano Juan Fernando? Sí, claro, esa invitación es una invitación que se extiende no sé a cuántas personas, pero que llega, digamos, a la campaña, pues, y pues razón por la cual se atiende para escuchar qué es lo que tienen para decir o en qué medida quieren aportar en estos temas que necesariamente se han abordado en el pacto histórico y que uno esperaría que cualquier apuesta política seria que aspire a llevar las riendas de esta nación pues estén pensando de fondo. Son problemáticas que finalmente tienen que ver con el sistema integral de justicia que ha sido planteado en los acuerdos de paz y que al día de hoy nos sobra reiterar que ya hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad y que precisamente lo que pretendían era superar ese sistema de justicia retaliativa o retributiva o, si se quiere, vengativa, que finalmente, basado en un populismo punitivo, poco o nada han aportado para superar esos grandes desafíos que enfrenta Colombia, como la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Sí. Y que necesariamente han debilitado nuestra democracia. Ahora bien, la noción de perdón social que ha sido en este contexto coyuntural, en cuestión de un minuto, en este espacio, en la W referida por Gustavo Petro, yo creo que es muy importante señalar que no se trata de una postura asumida, como se ha querido decir, en el marco de la actual coyuntura electoral, pues es muy fácil corroborar desde cuándo el candidato Gustavo Petro ha abordado esta noción del perdón social. De hecho, hay referencias bibliográficas del 2007, por ejemplo, una en la Universidad del Rosario. Hay un debate de hace más de un año en el que refiere esta noción y él mismo incluso utiliza como insumo a un autor que ustedes mismos aquí refirieron, que es Derrida, el francés, que yo creo que es una de las personas que con más seriedad y con más rigor ha abordado pues esta noción que finalmente trasciende y es importante resaltar eso, que es lo paradójico de esta falsa discusión que se da en torno a esta noción, porque si algo refiere Derrida en su apuesta por el perdón social, es que es una noción que trasciende cualquier dependencia de la política, es un perdón que es un acto radicalmente sustantivo, que no debe depender de la política, que es un acontecimiento que debe emerger de los individuos de manera desligada de los políticos, que el perdón no se puede imponer a nadie, como por ejemplo se pretendió en el proceso de justicia y paz, que valga decir que fue liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Allí se obligaba a un perdón de tipo judicial, se obligaba a pedir perdón como una medida meramente procedimental o formal, se obligaba de alguna manera a las víctimas a asistir como convidados de piedra a esa solicitud de perdón, mientras finalmente no había un resarcimiento, no había una voluntad de no repetición y finalmente pues las consecuencias es que hasta el día de hoy, por ejemplo, por los vacíos que quedaron también en nuestro último proceso de paz, en ese sentido, sí. Abogada, pero perdóneme, la detengo ahí, porque es que uno entiende, digamos, el concepto, además no más el título del ensayo de Derrida lo dice todo, y es perdonar lo imperdonable. ¿Uno para qué va a perdonar lo que se puede perdonar? Perdonar lo perdonable es lo evidente. Perdonar lo imperdonable es lo que se busca a la hora del perdón, en términos generales. Digamos que ese es el punto, el axioma del que parte Derrida. Uno no puede ir por la vida perdonando aquello que es fácil de perdonar. Pero yo quiero preguntarle a usted como ciudadana, ¿a usted le parece que cabe perdonar a unos señores a quienes, como yo acabo de decir, se les dio la llave de la caja fuerte para que invirtieran la plata de nuestros impuestos en mejoras para la ciudad? En el caso de los hermanos Moreno Rojas o de Samuel Moreno Rojas, y lo que hizo fue defraudarnos. Es que, no sé, esto es casi como si yo me caso con alguien y ese alguien pues a mí me traiciona, pues. Está en mi corazón perdonar, pero pues es que se le dio la confianza, esta es la confianza ciudadana, es tal vez lo más valioso que hay en la democracia, es confiar en una persona para que haga el bien y no para que haga el mal y se robe la plata.
Yo lo que la verdad no he podido entender es de dónde sale o de dónde se deduce que esa reunión o esa charla obedece a una apuesta por una especie de indulto que estaría orientado a los hermanos Moreno. Sinceramente no entiendo de dónde sale esa conclusión ligera y además inexacta que limita con las fake news. Aquí lo que se habla, y lo acabo de referir al comienzo de esta conversación, es que se atendió una invitación de esta persona que lidera los temas de derechos humanos de los reclusos de La Picota para aportar en materia de estos debates que se están dando en torno a la crisis que vive el sistema carcelario. Sí, no, eso usted ya nos lo dijo. Ya nos en lo dijo. ningún momento estamos Pero hablando como el candidato Petro, particular. aquí dijo, el candidato Petro dijo, le respondió a Mauricio, le respondió ¿Qué es lo que dijo? Pues repitamos la grabación entonces. A esto fue lo que dijo en Sigue la W hace 2 días el candidato Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo sobre lo que estaría haciendo su hermano en la cárcel La Picota, que en ese momento no sabía a quién estaba visitando. ¿Por qué? Esto fue lo que dijo. ¿Qué hacía Juan Fernando Petro en La Picota? Hablando con Iván Moreno, que es, ustedes saben, es el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino carrusel de la contratación. Del carrusel de la contratación de Bogotá. No es narco, no es parapolítico, no, es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden allá ir a hablar con él y comprobarlo. Pero lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y ser constructor de algo que yo he propuesto, que es el perdón social. Por eso, pero es que fíjese que yo le pregunté a usted como ciudadana, ¿usted aceptaría perdonar al delincuente? Los otros invitados sería... Ya vamos con los otros invitados, ya vamos con Juan Carlos Flores, que estará con nosotros, también estará con nosotros Clara López, pero yo quiero rápidamente, Cielo Rusinque, como ciudadana, ¿a usted le parece que lo de Iván Moreno y su hermano Samuel Moreno, alcalde de Bogotá, merece perdón? ¿Perdón social? Yo no estoy hablando del caso particular de ellos, si merezcan o no perdón social. Yo creo que la apuesta del perdón no va precisamente enfocada a un caso particular. Aquí no se está haciendo como en las épocas de Uribe, que se hacían leyes a la medida de una persona, digamos. Es una apuesta estructural, es una apuesta que implica la reconciliación de toda una nación y es una apuesta que sobre todo no pasa por esas determinaciones que ustedes quieren, como por esas consecuencias de tipo jurídico que implicaría, por ejemplo, la posibilidad de un indulto o algo así. No es nada en ese sentido. Acá lo que se le apuesta así, en términos generales, no a los hermanos Moreno, es a una justicia finalmente orientada a la verdad, a la reparación, al resarcimiento y a la no repetición. Y en ese sentido, yo creo que en todo escenario claramente es viable conocer siempre las razones que llevan a las personas a cometer los delitos, los responsables detrás de esos delitos. Vamos, Andrea, con otros invitados, porque tiene razón, llevan ya varios minutos, varias decenas de minutos escuchando esto, así que continuamos. No, y es muy importante escucharlo. Quiero saludar a esta hora a Juan Carlos Flores, exconcejal de Bogotá, quien estuvo haciendo debates muy importantes en toda la época del carrusel de la contratación. Exconcejal, ¿cuál es su opinión? ¿Le suena o no este perdón social que propone Gustavo Petro? ¿O es un falso debate, como dice Cielo Rusinque? Bien, en primer lugar, saludarlos a ustedes, a sus oyentes y a Cielo, a Clara López, que entiendo que también está acá, y por supuesto a Carlos Fernando Galán. No, yo no creo que sea un falso debate. Lo que ocurre es que es un tema de tal complejidad que no puede no haber discusión. A mí me preocupa que un debate sea calificado como falso, porque ello significa que hay alguien que posee la verdad y el resto de las personas no sabemos nada con respecto a él. Es muy importante devolvernos al origen del debate moderno de perdón, que no ha terminado todavía. Simón Wiesenthal, uno de los líderes judíos que dedicó toda su vida después de la Segunda Guerra Mundial a perseguir a los nazis asesinos de judíos, de eslavos y de gitanos, entre otros, señaló, por ejemplo, que el perdón solo lo podían dar las víctimas, que nadie distinto de las víctimas podía dar el perdón en este caso. Y yo creo que aquí sí hay un problema de fondo, apreciada Cielo,
y ese debate en Europa se planteó alrededor de una pregunta, y la he anotado aquí para ser muy preciso. ¿Cómo se vive después de que un pueblo, parte de una comunidad como la europea, comete genocidio contra otros pueblos? ¿Cómo se vuelven a entender esos pueblos? ¿Cómo se siguen mirando después de tamaño crimen? Y eso es muy distinto de lo que se presentó en los minutos finales de la W. Yo quiero señalar esto con toda claridad. ¿Qué no hubieran dicho los seguidores del senador Gustavo Petro, un candidato presidencial, hoy el más opcionado de todos, si alguna de las otras fuerzas políticas hubiese propuesto esto, teniendo como interlocutor a Iván Moreno? Es decir, las redes estarían hoy completamente incendiadas. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo aquí? Y es que la corrupción es un delito común. La corrupción es un atentado contra la convivencia ciudadana. El señor Iván Moreno no puede pretender ahora presentarse como defensor de unas causas de derechos humanos cuando él no ha pedido perdón en ningún momento, cuando a lo largo de todos los años del proceso evadió cualquier responsabilidad. Ojo a eso. Los hermanos, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos Moreno? No lo olvidemos. Al llegar a la alcaldía, montaron una operación criminal que está en los documentos judiciales. Ellos repartieron todos los sectores de la economía de la ciudad y le entregaron esos sectores a diversos contratistas que saquearon todas las áreas de la administración pública. No quedó ningún área por fuera del saqueo. El acueducto de Bogotá, la unidad de malla vial, los alimentos escolares, bien fuera en la integración social o en la Secretaría de Educación, las obras públicas de la ciudad, la construcción de Transmilenio. ¿Por qué hoy no hay una conexión subterránea entre el Transmilenio de la 26 y el de la 30? Porque la plata se la robaron. Entonces, aquí hay una confusión tremendamente peligrosa, porque resulta que esta propuesta no la está haciendo un no político. Ojo esto, esta propuesta la está haciendo un político en campaña. Esta propuesta no viene solamente de constitucionalistas como Cielo, hoy está en manos de un político, y ese político interlocuta a otro, que es el señor Iván Moreno, y le da legitimidad. Es allí donde está el problema de este debate. Por eso no es un falso debate. Imagínense ustedes que entonces un político se apropia de un tema de alto contenido moral, porque ese es el debate sobre el perdón, de alto contenido moral y ético, y busca como interlocutor a un bandido declarado, porque es que eso es lo que ocurrió en Bogotá. De manera que este debate no fue pensado por ninguno de los filósofos del siglo XX como un debate para incluir en él la corrupción. Eso sí quiero decirlo con toda precisión. Listo. Porque es un tema que he estudiado como historiador. Esa es la voz del exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Flores. Vamos a volver con usted en segundos, también con Cielo Rusinque. Vamos con otra voz, Andrea. Mire, con otra voz que viene del Polo Democrático, partido que integró Samuel Moreno cuando llegó a la alcaldía de Bogotá. Ella es Clara López, quien fue además alcaldesa encargada de la ciudad. Y ahora es senadora electa, ¿no? Ahora es senadora electa del Pacto Histórico. Ajá. Y pues también compartió partido con las personas que hoy se mencionan. Doctora Clara, gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Qué le responde a esos cuestionamientos que hace el exconcejal Juan Carlos Flores a esta propuesta? Bueno, a mí me parece que sí es un debate que tiene que darse y me parece que puede ser una equivocación politizarlo, porque desde cualquiera de las vertientes de la deliberación pública se puede decir que algo es imperdonable. Yo, por ejemplo, fui integrante de la Unión Patriótica en la época de la Guerra Sucia. Tuve que salir exiliada del país durante muchos años. Vi caer a amigos cercanos, a conocidos, sufrir amenazas, estar en una situación permanente de zozobra con toda mi familia, mi madre especialmente, a quien le llegaban semanalmente sufragios. Entonces uno se pregunta, sí, el tema de Samuel e Iván Moreno es un tema icónico, ejemplarizante además, porque están condenados a penas fuertes de prisión, como no lo están los que pueden estar detrás de ese genocidio de la Unión Patriótica.
Entonces uno, ¿qué piensa? Yo le quiero decir una cosa, a mí me parece que el perdón es algo muy íntimo. Yo no lo he estudiado como lo ha hecho el doctor Flores o la doctora Rusinski, pero he meditado mucho sobre él, porque a mí me ha pasado que he estado en situaciones en que he visto personas que han sufrido terribles vejámenes tomar la decisión de perdonar a sus victimarios. Y yo pienso que esas personas son grandes. Me parece que las tenemos que de verdad ponderar, pero el perdón no puede ser obligatorio. Claro, doctora Clara, usted hace una introducción. Discúlpame, el perdón es un derecho. Entonces, si un periodista considera que algo es imperdonable y todos somos víctimas del delito de corrupción, él está en su derecho. Él está en su derecho de no perdonar. Otras personas tomarán otra vía, pero lo que sí se requiere en nuestra sociedad es que dejemos de pensar que la gente no tiene capacidad de reparación. Yo estoy en proceso de perdonar, no, Sí. tampoco he perdonado del todo. Entonces, yo creo que cuando uno mira a la gente y le ve verdadero propósito de enmienda, entonces uno empieza a recapacitar y decir, sí, tenemos que buscar el perdón, reconciliarnos y seguir adelante. Sí. No seguir echándonos en cara que esto y aquello es imperdonable, porque en Colombia sí han pasado cosas imperdonables. Claro, usted hace esta reflexión desde el punto de vista personal, desde el punto de vista... que nos perdonó a todos desde la cruz. Sí, usted hace esta reflexión desde el punto de vista incluso también católico, personal, social, filosófico, pero yo quiero hacerle una contrapregunta muy puntual. ¿Por qué hacer esta propuesta que venga de parte de un político, Gustavo Petro, que se reúna a su hermano con un corrupto en campaña? ¿Por qué hacerlo en este momento? Y eso no se puede obviar tampoco. Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que no creo que sea una propuesta de campaña, porque él lo venía planteando de tiempo atrás. Y todos hemos venido meditando sobre eso de tiempo atrás, porque es un tema demasiado hondo y demasiado profundo. Y yo sí invito a todos los que estamos involucrados en este debate a buscar los caminos. Yo, por ejemplo, pienso que este país va a tener que ver a contradictores profundos dándose la mano, porque si no se dan la mano, vamos a seguir en esta guerra sin fin. Y lo que yo veo, yo estoy aquí en Monpós en la Semana Santa, pero también dictando unas conferencias, estoy en la institución educativa agropecuaria y de orfebrería Alonso Ojeda, y ¿qué dicen estos muchachos? ¿Qué dice toda esta zona que ha sufrido muchísimo? Tenemos que encontrar el camino de sacar a la gente de la miseria, de la desigualdad, de la pobreza y de la falta de participación. Sí. Y si todos nos ponemos en ese perdón social mancomunado, como dice Cielo, no pensemos caso individual, dejémoslo a los individuos, pero el término general social, yo creo que eso vale la pena. A ver, ex senador, expresidente del Consejo, Carlos Fernando Galán, yo quiero plantearle a usted esto que nos está diciendo la hoy senadora electa Clara López. ¿Usted considera que Colombia está lista para hacer ese camino de perdón en el caso de los corruptos? Una cosa son los violentos, que además han hecho un proceso de paz, en el caso de FARC, no hablemos de otros. Pero en el caso de los corruptos, como es el caso de los Moreno, pero como es el caso de los Ñoños, como es el caso de los Emilio Tapia ahorita, en fin, ellos deberían merecer un perdón en este momento de los colombianos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo para Andrea, para todo el equipo de la W y a los compañeros que nos acompañan, Cielo, Juan Carlos y la doctora Clara López. Pero venga, antes de responder esa pregunta, yo quiero, es que lo oí dos veces, porque usted puso dos veces a Petro hablando en este momento, en este espacio. Y es interesante lo que él plantea, ¿en qué sentido? Él dice, yo los metí a la cárcel. Ojo con esa frase, yo los metí a la cárcel. Y yo recuerdo muy bien, Juan Pablo, que las primeras denuncias que hubo del cartel de la contratación fueron en junio del año 2009. Fueron denuncias que hicimos varios concejales, Javier Lastra,
Carlos Vicente de Rú, entre otros. Y yo estaba ahí en una carta que se envió, recuerdo, a la alcaldía pidiéndole explicaciones por lo que se llamó desde esa carta el cartel de la contratación. Luego vinieron varias denuncias adicionales de la demora de la fase 3, de cómo se cambiaron los contratos de fase 3 para que los nules pudieran acceder a los anticipos que se robaron, y era parte de ese entramado de corrupción en el que estaban los hermanos Moreno Rojas. Dio sorpresa Gustavo Petro, que conocía de esas denuncias, que tenía profundas diferencias con el doctor Samuel Moreno, alcalde en ese momento de Bogotá, resultó recibiendo el apoyo de los Moreno Rojas en la campaña presidencial del 2010. Entonces, esta no es la primera vez que Gustavo Petro busca a los Moreno Rojas en la etapa electoral, siendo que ya había dudas en ese momento de su proceder. Ustedes pueden buscar una nota en redes sociales o en Google de La Silla Vacía que dice el abrazo de Gustavo Petro y Iván Moreno. Y esa nota relata cómo, a pesar de que Gustavo Petro tenía toda la información y el conocimiento de la corrupción en el gobierno de Samuel Moreno, decidió mirar para otro lado y recibir el apoyo de los Moreno Rojos. Listo, eso para la historia. Pero ahora para el tema del perdón social. ¿Usted cree que Colombia está lista para hacer el perdón social a los corruptos? Pues es que, a ver, Juan Pablo, yo creo que esto tiene un proceso, digamos que por una parte están, como decían ellos, las víctimas en este caso todos los bogotanos, y para eso necesitamos que las personas que son responsables de un delito de corrupción confiesen el delito. Yo pregunto, ¿ellos han confesado su delito? Que pidan perdón públicamente, ¿han pedido perdón? Que reparen a las víctimas, que devuelvan la plata, ¿han reparado a las víctimas? ¿Han devuelto la plata en Bogotá? Yo creo que ninguna de esas instancias ha generado para que eventualmente sí haya un proceso social, ya no jurídico, sino social, de decir este personaje le incumplió a la sociedad, pero reparó, confesó, en cierta forma puso sobre la mesa todo el entramado de corrupción, delató a sus cómplices, y eso puede llevarlo a, digámoslo así, a hacer pinitos para que la sociedad pueda perdonarlo. Pero eso es una cosa muy distinta a lo que está pasando aquí. Él dice, Gustavo Petro, que esto es un tema personal de Iván Moreno, que está en un proceso personal. Además envía a su hermano, lo cual es un poco raro. Si esto fuera un proceso social que plantea a Gustavo Petro como candidato presidencial, ¿por qué no plantea esa tesis a nivel nacional? ¿Y por qué va y manda a su hermano a reunirse? No de manera pública, es que ustedes lo revelaron porque ustedes le hicieron la pregunta y pues le tocó decir sí, efectivamente ya estaban reuniéndose. Entonces todo esto es muy extraño. Yo creo que es importante que Gustavo Petro nos diga la verdad sobre esa reunión en serio, porque lo que conocemos hasta ahora es muy extraño. Y el cuento del perdón social con el que han salido, me parece a mí que es más bien una disculpa para eventualmente evadir una respuesta que deben dar sobre qué están haciendo reuniéndose con Iván Moreno Rojas en este momento en la cárcel. Permítame saludar al senador Jorge Enrique Robledo, está con nosotros también a esta hora. Senador, ¿usted qué piensa de esa reunión del hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, en la cárcel La Picota con Iván Moreno Rojas? ¿Usted sí cree que están hablando de perdón social o, como dice Carlos Fernando Galán, tal vez hay algo más? Buenas tardes. No, yo he expresado, muchas gracias por la comunicación y un saludo a todos quienes están allí. Yo he expresado mi rechazo enfático a eso, enfático. Porque este no es un debate de si hay perdones o no hay perdones. Este es un debate si un candidato presidencial puede buscar a un dirigente político condenado por violaciones a la ley para ofrecerle que en su gobierno le resolverá el problema. O sea, si es aceptable una táctica electoral para conseguir votos, para ganar la presidencia de la República, a través de jefes políticos condenados por violar la ley, por actos de corrupción. Ese es el debate, porque es obvio que en caso de que el doctor Petro gane, que no solo estaría comprometido con el doctor Iván Moreno de resolverle su problema de cárcel, sino que eso lo tendría que hacer extensivo por lo menos a cualquier dirigente político que hubiere violado la ley y que estuviere condenado. Que es una manera de decirles a todos los jefes políticos que estén condenados por haber violado la ley, voten por mí, dice el senador, voten por mí. En mi gobierno yo le resuelvo su chicharrón. Eso es absolutamente inaceptable. O sea, usted está, senador, eso no tiene presentación, pero es que me parece importante lo que usted dice. O sea, usted lo que está dejándonos aquí entrever es que esto es como abrir la puerta a una especie de proceso de paz y o amnistía a los corruptos. A los dirigentes políticos que hayan violado la ley.
Es decir, que hayan cometido actos de corrupción. Es que tiene que ser a todos. Es que no puede el doctor Petro el día de mañana decretar una amnistía o cualquier cosa que se le ocurra en beneficio de Iván Moreno que no sea de aplicación general. Entonces, esta es una propuesta que Gustavo Petro le está haciendo a los jefes políticos, o sea, a los que tengan votos, que estén en las cárceles de Colombia por haber violado la ley, les dice voten por mí, o sea, ayuden a ser presidente de la República, que yo les resuelvo su problema. Esto es inaceptable, esto es una vergüenza a esto que estamos asistiendo, una vergüenza. Y eso en parte explica por qué, exceptuando a la doctora Clara López, que parece justificar este hecho inaceptable, es el silencio sepulcral de todos los jefes, inclusive petristas, que no se han atrevido a salir a defender eso ni a criticarlo. Lo que hace el senador Gustavo Petro, inaceptable. Esta es otra salida en falso del doctor Gustavo Petro en la dirección desde que todo vale. Aquí lo único que importa es ganar, no importa cómo se gane, no importa de dónde vengan los votos. Yo voy a ganar, pase lo que pase, Doctor Robledo, lo que he venido haciendo desde hace mucho rato. Inaceptable. Doctor Robledo, pero viendo el ámbito jurídico, allí no aplicaría nada, porque es que como usted dice que una amnistía o un indulto, eso solo aplicaría para delitos políticos, pero aquí estamos hablando de casos de corrupción, entonces no tendría cabida una amnistía o un indulto, más bien esto del perdón social sería algo que no tiene nada que ver sino con lo moral y con lo ético. Pero no quiero enredarme en asuntos legales, vamos es a lo político. Porque si él gana la presidencia podría inventarse, yo no sé, una reforma constitucional y aplicarle esa norma a los que él quiera aplicárselas, etcétera. O sea, en lo legal las cosas pueden modificarse, pero esto no es un debate legal, este es un debate político. Es el debate de una persona que quiere ser presidente de la República, que quiere ganar la presidencia con los votos de los dirigentes políticos. Es que él está mandándole un mensaje a los dirigentes políticos de Colombia, no es a cualquiera que esté en las cárceles de Colombia, no, es a los dirigentes políticos, a los que puedan tener todavía votos y le puedan ayudar para elegirse presidente de la República. De eso es de lo que se trata. Ahora, que lo logre o no lo logre, también me imagino que tampoco le importará, porque después de que gane puede hacer lo que se le antoje, cosa que tampoco me sorprendería. No, aquí estamos hablando de querer ganar la presidencia de la República de Colombia utilizando el horroroso todo vale, con tal de ganar. Como yo soy muy especial, puedo hacer lo que se me dé la gana con tal de ganar. Inaceptable, me parece, inaceptable. Así la ley lo autorizara, así la Constitución lo autorizara. No se hace política de esa manera, o por lo menos esto creo yo, porque creemos que en política no todo vale, y él pues piensa lo contrario. Mire, le voy a pedir el favor a nuestros invitados que hagamos las respuestas un poco más breves para que alcancemos a tener una nueva ronda con sus opiniones. Voy con Cielo Rusinski, insistiéndole en el tema de por qué hacerlo en ese momento de campaña política, con un político que se reúne con un corrupto en campaña presidencial, en plena campaña presidencial. Cielo, ¿y usted también quiere aclarar algo sobre el falso debate o no? Gracias, Andrea. Pues lo primero sí es aclarar que en ningún momento haya dicho que este debate no sea necesario, y refiero cuando digo lo del falso debate, es en cuanto aquí no estamos debatiendo si es procedente indultar a los hermanos Moreno por los hechos de corrupción en los que activamente también denunció activamente Gustavo Petro, sin pretender con esto decir que tuvo el monopolio en esa denuncia y sin quitar los créditos que en ese sentido haya podido tener aquí presente concejal Carlos Galán. Yo lo que creo es que hay que aclarar también que esto no es Gustavo Petro el quien en esta coyuntura electoral busca a los hermanos Moreno. Reitero, se atiende una invitación que ellos hacen de manera no personal y no para tener un beneficio o una consecuencia individual, ni están buscando ellos como individuos una concesión particular, sino que quieren participar activamente de un debate en torno a la problemática del sistema carcelario y de la crisis de derechos humanos que se vive en el sistema carcelario. Y eso como una reflexión colectiva que hacen ellos desde la cárcel. La invitación es a escucharlos. Aquí no es una invitación a indultarlos, que valga decir que no sea procedente ni amnistía ni indulto, porque no se trataría de delitos de tipo político, y es importante también hacer la aclaración. Por otra parte, también es necesario y muy importante, para no tergiversar y no desviar el debate respecto de temas aquí que sí son fundamentales. El verdadero debate aquí, finalmente, creo yo que sí lo han planteado tanto Juan Carlos, como incluso el senador
lo leo marginalmente, es en qué medida dentro de esa perspectiva de perdón social en un estado de posconflicto que apunta a la reconciliación y a una sociedad que finalmente logre ese valor fundamental que es la paz, ese tipo de delitos cabrían dentro de esa apuesta de perdón social. Digamos, por ahí ya estaríamos ubicados en el debate. Y yo le vería, por ejemplo, y ahí adhiero, por ejemplo, a lo que dice el concejal Galán, en el sentido que pues habría que mirar cuáles serían los pasos, cuáles serían las condiciones. Tendría que haber un acto de resarcimiento, de conocimiento amplio de la verdad, de garantía de no repetición, y en esa medida eso no puede ser sino rico para una democracia, sin estar allí, por tanto, yo adentrándome en la reflexión que sería muy amplia y muy robusta en cuanto a la viabilidad de ese perdón social para hechos de corrupción, por ejemplo. A ver, si me permite. Sí, adelante. Óigame, pero por cierto, exconcejal Juan Carlos Flores, para usted sí es viable hablar de perdón social, y yo creo que esto es reiterativo, pero de perdón social para la corrupción, es que no lo sé. ¿Usted cómo lo ve? Yo quiero señalar esto porque Clara planteaba un tema que no se puede soslayar. Sí, la necesidad de que una sociedad con todos los problemas de Colombia discuta sobre la reconciliación. En lo absoluto mi pretensión es soslayar eso. Pero lo que ocurre es que la manera como se inició este debate lo ha contaminado peligrosamente. Es la desgracia. Y el lío es que va a ser muy difícil diferenciar ese interlocutor inicial escogido. Es que piensen que aquí no se escogió un interlocutor inicial, es que esa es la evidencia. Permítanme decirlo para poder explicarlo con claridad. Se escogió un interlocutor que está contaminado con el saqueo a Bogotá, con unos efectos que fueron catastróficos para la vida de la ciudad y de los que tardaremos muchos años en recuperarnos, entre otras cosas en la deslegitimación del cargo de alcalde de la ciudad. Y luego, una cosa que me parece muy importante también para anotarla a este respecto, es que ¿qué es lo que ocurre? Piensen ustedes qué ocurriría en el campo político si sale X candidato, Gutiérrez, el otro, a decir que se ha reunido con uno de los políticos corruptos más famosos a discutir sobre reconciliación. Es decir, es muy importante no pensar esto solo desde la propia posición. Es decir, el debate valioso fue destruido por esto. Es decir, esto ya quedó absolutamente... ¿Usted creería, exconcejal Juan Carlos Flores, que podría haber sido más valioso, y no sé si vale el ejemplo o no, que hubiera sido el hermano de Gustavo Petro encontrándose con Andrés Felipe Arias y luego Petro diciendo es que estamos hablando del perdón social, porque además son orillas completamente opuestas? Y de pronto en el universo o en el imaginario de Colombia sí se vería como un ejercicio de encontrarse con el otro para hablar de perdón. Voy a ser muy sincero en esto, digamos. Yo personalmente no tengo nada que perdonarle al señor Andrés Felipe porque él utilizó un cargo importante para redireccionar recursos del Estado que eran los campesinos para entregárselo a grandes agricultores amigos del gobierno. Es que la reconciliación de la que estamos necesitados es una reconciliación de otro orden en Colombia. Es decir, no, yo subrayo, no puede ser una reconciliación con la corrupción. Colombia apenas está empezando la lucha contra la corrupción. La reconciliación a la que nos referimos aquí es que no se destruya la vida del adversario político, que no se destruya la vida del líder social, ¿cierto? Que no haya racismo en Colombia, para citar solo 3 elementos. En el caso de la corrupción, no. O sea, usted dice, Juan Carlos Flores, usted dice, es imperdonable en este momento la corrupción, punto. En este momento sí, porque no hemos empezado la lucha contra la corrupción, así de sencillo. Listo, Andrea, vamos con Clara López. Sí, doctora Clara López, ¿cuál es la diferencia entre este perdón social que propone Gustavo Petro y la amnistía general que propuso hace algunos meses el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Bueno, sin lugar a dudas, el perdón social se refiere a una responsabilidad moral, a una responsabilidad social que afecta al victimario e incluso en algunos casos las víctimas, o las que el mundo nazi, por ejemplo, sintieron una No, la comunicación está muy difícil, doctora Clara. Bueno, mientras tanto le hago la misma pregunta a Carlos Fernando Galán. ¿Cuál es esa diferencia? Yo estoy aquí, yo ya estoy aquí. ¿Sí? ¿Aló? Listo, adelante, doctora Clara. Adelante, senadora. Adelante. Que dijo que había, incluso en el caso de él y muchos de los ciudadanos alemanes, una responsabilidad moral por no haber actuado, por no haber hecho lo suficiente
por no haber intervenido incluso a costa de sus propias vidas. Entonces yo lo que le quiero decir es que el perdón social de verdad es un tema demasiado complejo. Y yo pienso que en el tema de la corrupción también hay ese elemento de la gente que sabía y cayó, de la gente que presumía y cayó. Yo creo que en todo eso hay responsabilidad de los victimarios, de los corruptos, pero también hay un nivel de responsabilidad social que nosotros como ciudadanos no hemos abordado. En eso me parece valioso lo de la discusión del perdón social, pero tengo que coincidir con el exconcejal Flores. El contexto no es el mejor, pero eso no invalida el debate. Bien, exconcejal Carlos Fernando Galán, usted ahorita estuvo en campaña política y es inevitable que aproveche además su experiencia en terreno. Igualmente le quiero plantear esto a Jorge Enrique Robledo, porque él mencionó que aquí puede ser Gustavo Petro detrás de los votos de los Moreno. ¿Los hermanos Moreno Rojas todavía tienen votos, Carlos Fernando Galán? Juan Pablo, no tengo ni idea si tienen votos o no. Yo creo que lo que plantea el doctor Robledo, y me parece que puede tener sentido, no es tanto a ellos en particular, sino a toda una clase política o un sector de la clase política que ha terminado presa por cuenta de la corrupción, que seguramente sí tienen votos y lo han demostrado porque quedan en la cárcel y ponen al familiar o ponen al heredero en el Congreso y saca más votos inclusive que el que terminó en la cárcel. Entonces, claramente, sí hay una impunidad política en la corrupción en Colombia, porque terminan presos, algunos, pocos, hay que decirlo, frente a los que cometen delitos, y esos pocos pues no terminan con una sanción social, terminan siendo en cierta forma recibiendo una especie de indulto social, porque reciben el apoyo político en sus regiones a sus herederos y siguen controlando las cosas. Entonces, yo creo que lo que menciona el doctor Robledo puede tener que ver con eso, y yo sí creo que esta propuesta en el marco colombiano pues es nefasta, porque como decía Juan Carlos Flores, la corrupción en Colombia, el nivel de impunidad es demasiado alto. Me estoy pasando el tiempo, Hernán Peláez me va a regañar, pero quiero ir con el de senador Robledo. ¿Tienen votos los Moreno Rojas? Es que esto me parecería una cosa impresionante. Yo no tengo la menor duda de que todo el que haya estado en política le quedan votos. Eso no es una pregunta pues misteriosa. Pero aquí no es el problema de si es un voto más o un voto menos. Como bien lo dice Carlos Fernando Galán, es que esta es una propuesta que no es unipersonal. No puede haber ningún tipo de perdón social, para usar esa barata, ¿cierto? Que sea unipersonal. Esta es una propuesta a quiénes. A la clase política que haya violado la Constitución y la ley y que esté en la cárcel. Eso es así de claro, por lo menos a esos. Sí. A esos usted no lo puede sacar. Usted no puede hacerle esa atención a un determinado dirigente político que no se le haga extensiva a todos. Quiero enfatizar en este asunto. Lo segundo es esto. Este no es un debate sobre si puede haber amnistías o perdones o como se quieran llamar. Eso no se trata de eso. Estamos en campaña electoral. Esta es una propuesta del senador Petro dirigida a todos los jefes políticos que estén en las calles de Colombia, a que le pongan 1 o 1 millón de votos o 100 millones, yo no sé cuántos, pero eso es absolutamente inaceptable. Pero además no la hizo de cara al país, la hizo de manera subrepticia. Él no se paró ante el país a decir, colombianos, voy a hacer la propuesta del siglo, voy a sacar de las cárceles a los políticos que hayan cometido violaciones a la ley, porque con cualquier teoría, no, la haces para conseguir votos, y ese es un todo vale de lo peor que yo haya oído en mi vida, y eso es absolutamente inaceptable, y no nos doren esa píldora con debates generales sobre si puede haber amnistías y perdones o no, que por supuesto son cosas que puede haber, pero hay que hacerlas en las circunstancias que son debidas y que no sean utilizadas de esta manera como se están utilizando. Doctor Robledo, muchas gracias. A nuestros invitados, muchas gracias. Sigue la W en Digital, seguiremos con el debate, más invitados, más voces y perdón social a la audiencia de Hernán Peláez y Martín de Francisco, que aquí están. Aquí comienza